¡Detente! Necesitamos hacer uso del arma ancestral. Tienes razón. Tenemos que llamarle. ¿Y ya está? Pero antes de nada, deciros que este vídeo está patrocinado por URCD Case, donde podéis comprar vuestra licencia de Windows y es muy fácil, ¿vale? Así no tienes que piratear el Windows, que ya a estas alturas, pues, ¿para qué? Podéis utilizar mi cupón, Toro25 o Toro, los dos son válidos y os harán un descuento a la hora de comprar la licencia. Y luego, muy fácil, te enviarán un correo con el serial y lo activarás tanto en la pantalla de instalación de Windows o directamente cuando ya has instalado Windows y te metes en el sistema y ahí puedes activarlo. Así que bueno, es muy fácil. El 7800X3D, ¿el mejor procesador para gaming? Pues sí, ya te adelanto que sí. Y es lo que vamos a ver en el vídeo, la continuación de la review del 7900X3D y el 7950X3D. Pasó la de, oye, vamos a sacar todos nuevos procesadores, eso es lo que dijo AMD, y los fraccionó. En vez de sacarlo todo de golpe, pues sacaron primero los modelos tope de gama y luego ya han esperado y han sacado el que realmente merece la pena si solamente vas a jugar. Cosas a tener en cuenta, que cuando subí esa review no tuve los procesadores de una manera legal, lícita. Bueno, realmente no los robé, o sea, legal sí lo hice. Ahora, ¿me salté el NDA? No, publiqué en la fecha. Pero como mayormente AMD, ni Nvidia, ni Intel me mandan las cosas para tenerlas antes y poderlo dejarlo todo, pues claro, yo los drivers que obtuve tenían un problema y que te reconocían todo. O sea, decir, sí, no había problema, te reconocía el procesador, funcionaba y sobre todo estaba activo la 3D caché que tiene que estar activo en el administrador de dispositivos, pero bueno, pues ahí me chocaba bastante que no hubiera ningún cambio y digo, joder, qué raro que no dé más rendimiento. ¿Qué pasó? Que eran los drivers. Entonces, claro, lo que hice en esa review no estaba correcto. Las pruebas multinuc, las pruebas en render, sí, daban lo que tenían que dar porque no va a haber cambios, pero las pruebas en juegos no eran correctas. No borré el vídeo, lo dejé a posta para que se quedara ahí. La vida no hay control Z, los errores pues se quedan ahí, así que ahí se queda. Pido perdón, lee lo que hay. Hala, va por culo. Pero así también sirve para ver las diferencias que vamos a tener ahora, porque pues, se vuelve a repetir todo. Es decir, he vuelto a repetir todas las pruebas, así que pues van a estar ahí. Dicho eso, también entre esta placa, ¿vale?, que es la que veis aquí que utilicé en la review y el que volveremos a utilizar ahora, la BIOS, ha habido un cambio en cosa de un mes y poco, que es que literalmente, sin exagerar, había una nueva BIOS cada 3 o 4 días, pero sin exagerar. Entonces claro, yo tenía acceso y digo, bueno, ¿cuándo voy a empezar a hacer las pruebas? Porque tengo que empezar a hacer las pruebas para no dejarlo todo para el último momento, pero claro, te salió una nueva BIOS y otra BIOS, y digo, pues tío, ¿qué BIOS cojo? Entonces he intentado alargarlo lo máximo posible el hacer las pruebas y ir lo más justo. Eso va en contra también mía, pero para poder hacerlo con la última BIOS. La BIOS utilizada es la 1004 de esa placa. De otra, pues era otro número diferente, pero vamos, era la última al momento de hacer las pruebas y ya ha habido unas cuantas diferencias, ¿eh? Rápidamente comentamos la diferencia entre este y sus hermanos mayores. Evidentemente que tiene 8 núcleos, el otro tiene 12 y el otro tiene 16. Fin. No, pero lo más importante es que esa 3D caché no está en los dos CCDs, de tal forma que es mejor cuando está todo juntito y está todo ahí, que dices, guay. Eso también pasaba en los otros modelos de Ryzen. Si tú coges el de 16 núcleos, en los 5000 o en los 7000, y activas el modo juego, que lo puedes activar en el Ryzen Master, en juegos pues te va mejor, porque no tiene la latencia de la interconexión entre los dos CCDs. Vale, entonces en este que tiene 8 núcleos, pues eso se va a notar. ¿Plataforma? Pues la misma que utilizamos para la anterior review. Y los procesadores, pues vamos a utilizar más o menos los mismos, salvo los Ryzen 5 y los i5 que he dicho. Bueno, pues si es que eso te va a dar igual. Vamos a coger 9 procesadores en total. Empezamos por Cinebench. Aquí no va a cambiar absolutamente nada respecto a las anteriores pruebas y respecto al 7700X. Tenemos más o menos lo mismo. Se reducen, se aumentan, depende del momento de las frecuencias, pero es exactamente lo mismo. No va a haber cambios por esta 3D caché. Lo que sí tienes que tener en cuenta es que, bueno, la temperatura dependerá, eso sí que es cierto, de cada modelo y de cómo lo ajustes, porque está todo de serie. Ya sabemos que tanto Intel como AMD, si los ajustas, va mucho mejor. Siguiente prueba, teniendo en cuenta el multinúcleo, tenemos Blender. Aquí vuelve a pasar lo mismo que pasaba antes. No va a haber cambios, donde siempre ganan solo Ryzen. Los Intel pues quedan ahí. El hecho de tener núcleos de bajo rendimiento pues lastra un pelín, pero aún un pelín. Y sin más, ¿vale? Después también AIDA. AIDA da igual que no tuviera los drivers actualizados, es decir,
los drivers que sí tengo ahora y son mejores, incluso una mejor BIOS, apenas hay diferencias con lo que había en la review anterior. Entonces, bueno, las latencias pues son las que son adecuadas, pero como siempre digo, esto que te da es un número. No quiere decir que porque te dé 10 nanosegundos menos ya está, va a ser mejor. No, todo depende luego del desempeño en juegos. Así que bueno, yo te muestro los datos y ya está. En 3ds Max lo mismo, sí que hay una ligera diferencia en el modelo de 7950X3D, que eso también lo veíamos en la anterior review, pero bueno, imagino que será a lo mejor en la parte del principio, que no utiliza más multinúcleo, utiliza mononúcleo, y a lo mejor ahí sí que puede tener algún desempeño extra en la 3D caché, pero en multinúcleo puro te da igual, esta 3D caché. Hemos metido también el test de Corona, que me lo ha pedido varias gente, que está interesada pues en todo lo que sean pruebas 3D, render y demás. Y bueno, no me cuesta nada realmente porque es un test que dura muy poquito. Así que lo he añadido para que veamos que tampoco hay diferencia. Si continuamos en pruebas de render solamente con CPU, que en algunos escenarios es bastante ilógico, pero bueno, si pones por ejemplo en el DaVinci Resolve solamente CPU y exportas solamente con CPU, pues utilizas el codificador de la CPU, no utilizas gráfica, pero con gráfica va mucho más rápido. Y vemos lo que pasa siempre, que los Intel suelen ser algo más rápidos, depende del modelo que cojas, lo notarán más o lo notarán menos. Sin más, no hay mucha diferencia. Como digo, es algo un poquito irreal porque tú normalmente, y ahora con la gráfica de la serie 4000, pues coges o metes codificación a V1 o coges un codificador diferente para que te vaya más rápido, porque si no, imagínate un vídeo de 2 horas, te mueres. Ahora bien, ¿dónde nos interesaba? Los juegos. Aquí es donde vamos a ver cambios. Y vamos a ver cambios, a ver, más o menos es lo mismo. Es decir, si cojo la misma escena que había en el vídeo anterior, sí, en algunos se cambia la escena, pero bueno, es el mismo juego, pero cambio la escena o algún ajuste, pero vamos, que es exactamente lo mismo. Entonces, empezamos por el Atomic Heart. Los ajustes que tenemos ahí, en 1080 vemos que hay una diferencia con respecto a los modelos X3D, vemos que se nota, ¿vale? No es muy alta, analizando el global que tenemos de los fotogramas, pero sí que vemos que esa 3D caché se nota y queda por encima de los modelos de Intel. Si seguimos subiendo resolución 1440, vemos lo mismo. Seguimos por encima de los 250 fotogramas, o sea que vamos sobrados. Y si seguimos subiendo a Ultra HD, pues ya hay muy poquita diferencia, como suele pasar y como va a pasar en todos los juegos. Así que bueno, vuelvo a recalcar, si vas a jugar en Ultra HD con la 4090, te suda los cojones el procesador. Hogwarts Legacy, otro juego donde también se nota bastante este cambio de procesador. Y aquí vemos, pues bueno, depende del momento, pues pueden ser entre 40 a 50 fotogramas de diferencia a favor de los modelos 3D, que bueno, es bastante, pero vuelvo a recalcar, estamos sobre los 200, seguimos subiendo resolución, más o menos tenemos lo mismo, porque vemos que la gráfica pues no se aprovecha al máximo con esta calidad, si le sube la calidad pues la aprovecharán más, o se activa Ray Tracing, y luego en Ultra HD más o menos todos rondan los 160 fotogramas. En la Playtale, un juego donde se nota mucho esta mejora, vemos que tenemos unos 30 fotogramas, aquí claro, 30 fotogramas cuando estás hablando en algo que está sobre los 100, 110, claro, se nota más. Ese extra de rendimiento, ya te acercas a la tasa de refresco 144, lo ves ahí, más bonito. Quad HD vuelve también a pasar lo mismo, vemos que ahí la limitación pues se aprovecha un poquito más la gráfica, y en Ultra HD sí que pues más o menos todos tienen el mismo desempeño. El Call of Duty, aquí bueno, depende del modelo que cojas, sí que los Intel se desempeñan mejor que los modelos tope de gama de los X3D, sobre todo el de 16 y el de 12 núcleos. También, al no ser una escena de test, pues claro, es como en todos los juegos. Yo al final tengo que moverme, me muevo 20-30 segundos y hago la media de esos fotogramas en una escena de test, pues siempre va a haber lo mismo con todos los elementos que son exactamente iguales y es más exacto, pero así pues puedo variar más los juegos. En 4HD pues nos movemos por encima de 240 fotogramas en todos los juegos, pues bueno, si tienes un monitor que te lo admita, pues felicidades. Puedes conseguirlo con cualquiera. Y si tienes un monitor en Ultra HD, pues estarías en torno a los 160, una cosa así. O sea que si tienes un monitor 144 Hz Ultra HD, pues te sobraría. En esta calidad, claro, pero le puedes subir un poco la calidad. Y luego vamos al Doom. He cambiado el escenario con respecto al anterior. O sea que, lógicamente, pues cambia, como he dicho antes. Entonces varían también los fotogramas y vemos que sí que hay diferencia con los modelos con un solo CCD y con los modelos de Intel, que también tienen esa mejora.
Subimos la resolución, tenemos el Quad HD, la gráfica nos aprovecha al máximo y si seguimos subiendo a Ultra HD pues tenemos chorrocientos fotogramas que tampoco lo vas a aprovechar con tu monitor seguramente, no creo que tengas un monitor de 400 Hz Ultra HD en tu casa todavía. Luego tenemos el Borderlands 3, un juego que es muy dependiente de AMD y se nota que hay una mejora con la 3D caché, al igual que pasaba en su día con el 5800 X3D, que bueno, lo hemos visto en cada una de las pruebas que... Madre mía, este procesador no muere, la madre que lo parió. Y ahí pues tenemos una mejora de en torno a un 10%, una cosa así, respecto, o sea, de los modelos 3D con respecto a los modelos no 3D. Un 10-15%, dejémoslo ahí, más o menos, para coger. Pero, vuelvo a decir lo mismo, todo sobre los 300 fotogramas Quad HD, pues esa diferencia se reduce un poquito, ¿vale? Y luego en Ultra HD vemos que apenas hay diferencia en ninguno de los modelos. Luego tenemos la prueba de hacer directos, que es, en este caso he cogido el A Plague Tale, he puesto una resolución Quad HD configurado con el OBS y retransmitiendo usando la CPU en Medium y a 6 megabits por segundo. De esta forma vemos, bueno, temperatura que coge, que hay que recalcar que no están ajustados, entonces claro, las temperaturas que ves son de fiesta. Sobre todo el i9 era una de, bueno, el 9 y el 5800X3D era una de, vale, tío, gracias. Entonces con esto vemos por si acaso quisieras hacer un directo mientras estás jugando y a la vez imagínate que grabas con la gráfica, emites con el procesador y a la vez estás jugando. Pues claro, es una carga bastante demandante para que veas cómo funciona. El que más perjudicado sale es el 5800X3D, pero por IPC y porque, a ver, ya hace lo que hace, entonces no le quieras exigir también el jugar y emitir a la vez y hacer todo, no es Jesucristo. Las pruebas en OCCT pues vuelven a dejar de manifiesto que todos los procesadores hay que ajustarlos, siempre recomiendo pues eso, ¿vale? Hay que tener en cuenta que sí, que hemos utilizado la líquida, pero también depende de la temperatura ambiente y de cómo la regules, pero sobre todo de cómo ajustes la curva en el PBO, que ahora vamos a eso, en la parte del overclock. Al igual que pasa con sus hermanos mayores, pues el overclock pues viene capado. Entonces, claro, lo único que puedes hacer para solucionar esto es ajustar el PBO. Y de esa forma, pues bueno, ajustarlo como podías hacer los otros. Lo que puedes ver en estos modelos es que vienen muy bien refinados y eso se nota. Se nota cuando juegas, se nota cuando haces alguna aplicación. Luego si lo ajustas con un PBO guay, pues lo vas a notar. Sobre todo cuando juegues, que no vas a tener el procesador ahí chillando con el disipador que se esté muriendo, sobre todo en verano, que ahora ya empezará a hacer más calorcillo. Y eso, pues oye, es de agradecer. Si lo vas a utilizar para render o lo que sea, pues también cuando utilices el multinúcleo, pues eso también se agradece. Eso todavía es de más de agradecer en los modelos tope de gama. El de 16 núcleos ajustado con un buen disipador, pues oye, una líquida, un disipador por aire. Entonces, a la vista de todo esto, es algo que contemplábamos que pasaría, porque al final solamente tiene un CCD y lo podemos ver. Si cogemos el 7950X 3D y lo ponemos en el modo juego, es como si tuvieras casi un 7800X 3D y puedes ver la diferencia que hay. Por ejemplo, si pones el Doom, que es donde más se nota ese cambio de fotogramas, que sigue siendo una burrada, pero bueno, para que lo veas, porque desactivas 8 núcleos. Entonces ahí puedes ver que la interconexión que hay es superior, no tienes esa elevada latencia. Pero esto vuelve a abrir el debate de, ¿pero para juegos lo mejor? Sí, para juegos es lo mejor, pero claro, ¿a qué precio? Porque al precio que va a llegar son unos 400 y algo, no tengo precio, ¿vale? Pero es lo que debería de llegar viendo a lo que han llegado los otros. Y claro, tienes el 7700X o el 7700 que va bajando, está en 300, por 320 lo llegaba a ver, incluso por 300, el 7700. Entonces, realmente tienes lo mismo y como siempre digo, todo depende de la resolución a la que juegues. Luego, si vas a jugar en 1080, pues vale, sí, te renta, pero con una 4090... ¿Qué quieres? ¿El monitor este de Asus de 500 Hz? Pues vale, pero al Counter puedes jugar igual con todos, te lo digo. Entonces es algo que yo, al igual que dije en el anterior vídeo, esperaba que ya viniera de serie en los Ryzen 7000 y el meterlo ahora, pues bueno, solamente tiene sentido si eres un súper entusiasta y dices, bueno, me lo puedo permitir, me quiero dar el capricho y ya está. Porque no tiene mucho sentido, más teniendo en cuenta que la generación anterior, que han pasado meses, pues sigue siendo igual de válida y mucho más barata. Y además, como ya tienes AM5, pues tienes acceso a todas las actualizaciones que haya. Ryzen 8000, Ryzen 9000, bueno,
Ryzen 10.000 o como quieran llamar. O sea que vas a tener varios cambios. Donde sí veremos el cambio gordo será en Zen 5. Que con Zen 5 ya debería de venir de serie esta caché y ver ya diferencias importantillas en el cambio de IPC. Pero realmente Intel con ese 13900K lo que ha hecho ha sido potenciar el 13900K a una de tal manera que han dicho, bueno, esto es potente, tú métele más y será más potente. Ya, pero... Está, cuidado, o sea que la generación 14 cuando llegue, pues a ver qué trae y cómo luchan. Lo que sí está claro es que estamos en un punto que, o sea, no te puedo recomendar que te compres lo más caro porque sí, o sea, aunque te compres ya el 5800X 3D y vayas a jugar, vale, o sea, si es que ya puedo jugar perfectamente, o sea, solamente salta de plataforma si realmente vas a utilizar ese aumento de IPC y el aumento que te da en el multinúcleo. Si no, pues tío, suda porque es que cualquier procesador te mueve la gráfica en las resoluciones que deberías de jugar con esta gráfica, que es Ultra HD y Quad HD, o sea, menos. Así que nada, con esto llegamos al final del vídeo. Dar las gracias, no, a AMD no, porque no me ha enviado el procesador, está oculto, para que no se sepa, como siempre, de dónde lo saco. Si os ha gustado el vídeo me encantaría que lo valorarais positivamente, like a tope como siempre, os suscribiréis para más vídeos así, tendréis todas mis redes sociales por aquí y en la descripción, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.